En primer lugar, porque los dictámenes que nos presentan contienen más consideraciones políticas y hacen a un lado el análisis técnico. En segundo lugar, porque el ejercicio del presupuesto no solo es responsabilidad del gobierno federal, sino también de los estados y de los municipios y todos los entes que ejercen recursos públicos. Debemos poner en su justa dimensión lo que es la fiscalización de los recursos públicos y el andamiaje institucional que compone este ejercicio de rendición de cuentas. En el ejercicio del gasto participan diversos actores de la administración pública, así como diferentes poderes y órdenes de gobierno. Para ponerlo en perspectiva, tenemos que el ramo 33, el cual es ejercido por la Federación, los estados y los municipios, es una de las partidas presupuestales que más observaciones tiene del órgano de fiscalización. Ello confirma que no es un asunto exclusivo que debe atender el gobierno federal. De las 1,643 auditorías practicadas en la fiscalización superior de la cuenta pública del año 2015, el 28.1% de revisiones correspondió a entidades de la Administración Pública Federal y el 71.9% a los estados y a los municipios. En la cuenta pública del año 2017, de las 1,675 auditorías realizadas, el 67.4% corresponden a entidades federativas y a municipios. Temas como la llamada estafa maestra, los desvíos de recursos en distintas entidades federativas y las prácticas de corrupción hasta ahora documentadas no serían visibles. Gracias a las herramientas desarrolladas a lo largo de los últimos 20 años en temas de transparencia y rendición de cuentas, hoy son visibles estas prácticas que afectan gravemente el ejercicio de los recursos públicos. Esperamos que este ánimo por observar los desaseos del gobierno continúa a lo largo de esta legislatura y que las cuentas públicas de los siguientes años sean analizadas con la misma visión crítica que hoy está plasmada en el dictamen de las cuentas puestas a consideración. Se hicieron 3,318 dictámenes de auditoría, de los cuales se desprenden 13,587 observaciones que derivaron en 19,050 acciones, de las cuales más de 5,000 fueron procedimientos para afincar responsabilidades administrativas. Es decir, el anterior gobierno, como ya lo observamos en la cuenta desde 2016 anteriormente discutida, se confirmaron manejos deficientes, los cuales hoy son observados por esta soberanía. Además, que en el 2015 el gobierno federal ejerció ampliaciones por más de 222,000 millones de pesos. Para 2017 fueron más de 366,000 millones. Este ejercicio que hoy criticamos del gobierno anterior, que hoy está puesto bajo la lupa, compañeras y compañeros, es el mismo ejercicio que el actual presidente está haciendo. ¿O solo veremos la paja en el ojo ajeno? No olvidemos que para 2020 más de 630,000 millones de pesos destinados a programas sociales serán ejercidos de manera discrecional y sin reglas de operación. En 2015 el gobierno federal elevó la deuda por más de 527,000 millones de pesos y para 2017 por más de 274,000 millones. Muchas veces hemos denunciado aquí que el gobierno anterior sobreendeudó al país. Lamentablemente, esa deuda no se tradujo en mayor inversión en infraestructura. Incluso, para el 2017 cayó el gasto en inversión física en más del 27.7%. Recordemos la cancelación del Tren México-Toluca, del Tren México-Querétaro, las obras inacabadas del Tren México-Toluca y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ese aeropuerto que acabó por enterrar y desperdiciar el actual gobierno.
Se ha presumido que no se tolerará la corrupción, que se luchará por erradicar la impunidad y que se tomarán acciones para que quienes afectaron las finanzas públicas paguen por sus delitos. Sin embargo, lo único que vemos es una enorme capacidad discursiva, esa capacidad de vender esperanzas, de hacer soliloquios para defender posiciones, pero no vemos más acción. No hay más persecución política enfocada. Nunca veremos a los verdaderos beneficiarios de estos actos de corrupción pagando por sus delitos. Al revisar los resultados de ambas cuentas, dicho organismo advierte de irregularidades durante la administración pasada, como el desvío de recursos, incumplimiento de metas y objetivos de los programas públicos, así como sobrecostos de obras y gasto no ejercido, solo por mencionar algunos. Por ejemplo, nuevamente se identificaron operaciones fraudulentas al amparo artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es decir, el esquema de la estafa maestra en el que se triangulan recursos entre dependencias federales e instituciones educativas como supuestos proveedores de servicio. Que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior sean retomadas por esta nueva administración, toda vez que hemos advertido que han tomado decisiones que implican repetir errores del gobierno pasado, donde hoy se rechazan sus cuentas públicas. Por ejemplo, para el siguiente año se contempla gastar 402,000 millones de pesos a programas sin reglas de operación, las cuales son fundamentales para garantizar que los recursos lleguen a quien más lo necesitan y estén destinados realmente a erradicar la desigualdad y que estén blindados, por supuesto, de actos de corrupción. Para exponer las razones del Grupo Parlamentario de Morena, para votar a favor de estos dictámenes que rechazan las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2015 y 2017 del gobierno de Enrique Peña Nieto. Dictámenes que analizamos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que también instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que proceda con investigaciones, determine sanciones y castigue las graves faltas administrativas que sucedieron esos años. Al gobierno anterior se le hizo costumbre el desaseo de sus cuentas públicas. Lo hemos visto ampliamente el día de hoy con las cuentas que estamos discutiendo. Manejó a su antojo y con discrecionalidad el presupuesto público. Importaban más los cuates, los negocios con dinero de la gente, que las miles necesidades de México. Pueblo pobre, gobierno rico. Un ejercicio del gasto irresponsable, opaco y omiso. Y si así lo determina la Auditoría Superior, también ilegal, ilegítimo y criminal. Y no estamos hablando de cantidades menores, no. Tan solo en el año 2015 se hicieron ampliaciones presupuestales por más de 222,570 millones de pesos. Repito la cantidad, 222,570 millones de pesos. Ampliaciones al gusto, a donde más les convenía, a los cuates, a sus contratistas, a los socios. Nada ni nadie les hizo corregir el rumbo. La deuda bruta del gobierno federal alcanzó los 527,403 millones de pesos en el año 2015. Todos esos millones ya se acumulan en billones. El saldo que nos dejaron en ese año fue de 5,074,023 millones de pesos. Y lo que falta por acumular en los años siguientes. Este saldo, los mexicanos los vamos a tener que seguir pagando con intereses, sin saber con claridad hacia dónde fueron, con qué criterios se aumentaron las partidas presupuestales y qué fue lo que sucedió con todo ese dinero. Los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a las cuentas de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios 2015 y 2017 debe de poner en alerta a este poder
para que tomemos las previsiones legales necesarias y evitemos que la historia de corrupción y opacidad y la historia de impunidad de funcionarios públicos no se repita jamás en nuestro país. En 2012, cuando inicia la administración pasada, nuestro país ocupaba el lugar 105 en el Índice Internacional sobre la Percepción de la Corrupción. Al final del sexenio, México ocupó el lugar 138 en una revisión de 180 países. Ambas revisiones de las irregularidades derivadas de la fiscalización se vinculan a los siguientes conceptos: pagos improcedentes, sobrecostos de obras, inexistencia de documentos que acrediten los servicios, errores en la gestión administrativa del ente auditado, pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, falta de documentación. En un contexto de alta corrupción, opacidad e impunidad de los funcionarios públicos, es necesario atender las recomendaciones emitidas por la auditoría y establecer como prioridad el fortalecimiento de mecanismos institucionales para transparentar el ejercicio del gasto público.